Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta webconferencia que tiene como tema el paso número 3 del curso. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Bueno, entonces, como les decía, vamos a abordar el tema número 3, el paso número 3 de este curso de comunicación y cambio social. El resultado de aprendizaje que tenemos para este momento del curso es poder relacionar las problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales y tecnológicas con la comunicación para el cambio social. Entonces, así las cosas, pues lo primero que quiero contarles es qué es una problemática social. Entonces, una problemática social es una situación o una condición, ¿sí? Un fenómeno que afecta de manera negativa a una comunidad o a un grupo de personas o a una sociedad en su conjunto. Generalmente, una problemática social va a requerir intervención o cambio para que pueda llegar a ser resuelta. Estas problemáticas son reconocidas, las que requieren de una intervención, debido al impacto en el bienestar y en la calidad de vida de las personas, y suelen ser objeto de preocupación y debate en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, como ustedes ya saben, esta tercera fase, nos vamos a acercar a identificar en el marco de unas experiencias que están sugeridas para la actividad del paso número 3, cuáles son las problemáticas que de alguna manera subyacen pues a esas experiencias, y cuál es la relación que tienen esas problemáticas con la comunicación para el cambio social, y cómo pues desde el cambio social y de la propuesta de Alfonso Gumucio vamos a poder desarrollar una propuesta más adelante de intervención, si se quiere, de transformación desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social. Bueno, ¿cuáles son las características pues, que tiene una problemática social? Una problemática social es una situación que va a generar una afectación colectiva, ¿sí? Como lo decía ahorita, pues por supuesto afecta a un grupo de personas, a una comunidad, o puede afectar a la sociedad en general. Tiene unas consecuencias negativas, ¿sí? Afectando, como lo decía, la calidad de vida de las personas. Es una situación que se prolonga durante el tiempo, que persiste a lo largo del tiempo, durante un tiempo prolongado, y requiere o plantea una necesidad de intervención particularmente gubernamental, ¿sí? Entonces, cuando ya es una problemática que afecta a muchas personas, pues lo que indica es que requiere de una atención, de unas instancias mucho más amplias que van más allá de lo que una comunidad puede hacer, y que requiere de un acompañamiento del orden gubernamental. Las problemáticas sociales se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza. Entonces podemos encontrar problemáticas económicas, problemáticas políticas, problemáticas culturales, problemáticas sociales y problemáticas ambientales, entre otras. Pueden clasificarse de acuerdo a su origen. Entonces puede haber problemáticas que son estructurales, que están relacionadas tal vez con el orden económico, social y político, culturales, ambientales y personales. Desde el ámbito geográfico quiere decir que podemos encontrar problemáticas que se ubican en el orden global y que afectan de alguna manera a
a varias naciones, encontramos problemáticas del orden nacional, ¿sí? Y podemos encontrar problemáticas del orden local, más de los territorios que se encuentran en el nivel de lo local. Entonces, y finalmente encontramos según el grupo afectado, que se encuentra en el orden de lo general, ¿sí? Y el orden de lo específico. Bueno, vamos a esperar a que nos cargue aquí el video. Entonces, como yo les decía ahorita, pues encontramos algunas problemáticas que se dan en el marco de el orden estructural y considero que esas problemáticas que están en el orden de lo estructural van a afectar y van a determinar algunas problemáticas que pues nos pueden afectar de manera más concreta. Entonces, una de esas problemáticas estructurales es la desigualdad, ¿no? Esa desigualdad que se da en el orden de lo social, de lo económico, de lo cultural, pues determina la forma como pues se dan las dinámicas sociales. Entonces, las y los invito a ver este pequeño video sobre una reflexión alrededor del tema de la desigualdad. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez.
Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Bueno, entonces lo que nos muestra el video que acabamos de ver es justamente pues que seamos conscientes de que las problemáticas que se presentan en los países en vía de desarrollo, subdesarrollados o en los países más pobres, si se quiere, está determinada por una causa estructural que tiene que ver con la desigualdad económica. ¿Sí? Y es esa desigualdad económica la que va a determinar pues toda la suerte de problemáticas que se desprenden de allí en el plano social, en el plano cultural, en todos los planos que nosotros los queramos mirar. Justamente esa desigualdad se da, si ustedes recuerdan, en la primera webconferencia nosotros estábamos hablando del origen de la concepción del concepto más bien de la comunicación para el desarrollo, ¿sí? La comunicación para el cambio social, antes comunicación para el desarrollo, y cómo la idea de la comunicación para el desarrollo nace también desde esta mirada, desde este discurso y desde esta narrativa del desarrollo. Una perspectiva del desarrollo que, por supuesto, es un discurso que desde los países más ricos se nos ha, de alguna manera, impuesto a los países menos ricos, ¿sí? Que además pues, nos encontramos en una situación pues, de desigualdad económica y social muy profunda, derivada de ese enfoque y de ese discurso y de esa mirada del desarrollo que tiene como marco un modelo económico en particular. Entonces, la desigualdad social, pues yo creo que todos sabemos que tiene que ver con la distribución, la desigualdad económica tiene que ver con la distribución de la riqueza y pues que también se puede evidenciar que no todos gozamos o gozan plenamente de sus derechos, ¿sí? Que en un mundo tan profundamente desigual, pues no todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades, acceso a los mismos derechos, acceso a las mismas facilidades de empleo, de educación, de salud, de vivienda. Eso es lo que implica la desigualdad social. Problemática que, como digo, pues determina el resto de problemáticas y que está en el marco de una causa estructural que es el modelo económico de orden neoliberal capitalista que nos han impuesto. La desigualdad económica y social se mide a través del coeficiente de Gini. Ese coeficiente de Gini es un método a través del cual pues, van a medir qué tan desigual es un país. Entonces, ¿cómo se mide? Se mide de 0 a 1, ¿sí? Quienes están cercanos a 0, ¿sí? Significa que tenemos o que tienen una mejor distribución de la riqueza y los ingresos son más equitativos. Y quienes están más cercanos a 1, quiere decir que la riqueza está más concentrada en menos personas. Para el caso de Colombia, y esto es hace varios años ya, este dato, el índice de Gini se encuentra alrededor del 0,56. Eso quiere decir que cada vez nos acercamos más al 1, lo que se traduce en que somos un país profundamente desigual,
uno de los países más desiguales de la región, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque vemos que cada vez se ha profundizado esa brecha social, cada vez hay más pobreza, la gente más pobre, pues digamos que la está pasando más difícil, ¿sí? Entonces, en esos elementos es que se puede pues, determinar o son los que nos indican pues que somos uno de los países más desiguales, porque pues la distribución de la riqueza en nuestro país está concentrada en un pequeño grupo de personas que son los hombres y las mujeres más adinerados y adineradas de nuestro país. Bueno, producto de que sea esa desigualdad, lo decía ahorita, tiene que ver con el modelo económico neoliberal capitalista, ¿sí? Ese modelo lo podemos encontrar pues de tres formas o de tres maneras o se hace evidente de tres formas. El primer modelo es el modelo capitalista productivo. El capitalismo productivo es el que se basa en la transformación de materias primas. Es decir, es el capitalismo que se basa en el modelo de la industrialización. Este modelo de capitalismo es el que genera riqueza. ¿Por qué genera riqueza? Porque es aquel que permite generar trabajo, ¿sí? Al transformar las materias primas, pues se genera también de alguna manera se generan bienes, ¿no? Y eso genera consumo y eso hace pues que se pueda mover la economía. Por eso se genera riqueza. Lamentablemente en un país como el nuestro, pues este capitalismo, digamos que es el que menos se ha implementado, ¿no? Y pues lamentablemente eso hace que en nuestro país, pues por lo menos en el sector, todo el sector productivo de nuestro país se encuentre en una grave crisis como resultado de pues que se ha favorecido más la llegada pues de productos extranjeros, ¿sí? Toda esta mirada de la apertura económica que se nos impuso desde el gobierno de César Gaviria, con su discurso de bienvenidos al futuro, y que lo que hizo fue que nuestra economía pues se abriera a la llegada de otros de productos de otros países, ¿no? Entonces empezaron a firmarse los tratados de libre comercio y esos tratados de libre comercio empezaron a inundar, gracias a esos tratados de libre comercio se empezó a nuestro país a inundar de productos hechos en otros países que entran con unas condiciones mucho mejores que las condiciones que tienen los productores nuestros, ¿sí? Está el capitalismo financiero, pues que es el capitalismo que pues se representa o se refleja en los bancos, ¿no? Este capitalismo es un capitalismo que realmente no genera ningún tipo de riqueza, genera utilidades y utilidades, por supuesto, es pues para los propietarios del banco, es un intermediario, ¿sí? Entonces, realmente es un capitalismo que no nos está generando como país riqueza. Y está también en estas últimas décadas. Pues las hubieran entrado aquí por la... Discúlpenme, por favor, Claudia, si quieres inhabilitar tu micrófono. Ya. Bueno, entonces les decía que el capitalismo cognitivo es este que se ha dado como desde más o menos desde los años finales de los 90 para acá, y que ha llegado pues como con todo este boom de las nuevas tecnologías, la generación, procesamiento y transformación de información se convierte en una fuente de poder, entonces empezamos a escuchar sobre todo este tema del Big Data, ¿sí? Se empieza a hablar de conceptos como los prosumidores, producimos lo que consumimos y consumimos lo que producimos, ¿sí? Y a partir de todo ese capitalismo, pues también empiezan a generar unas relaciones de poder desde el tema de la información o el manejo de datos, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Internet,
se negocia con nuestros datos. Nuestros datos se vuelven de alguna manera una forma en la que se genera ingresos para muchas plataformas, ¿sí? Se está negociando pues a partir de, no, o comerciando más bien con nuestros datos, ¿no? Entonces, ese modelo económico es el que profundiza esas situaciones de desigualdad. Ahora, en el marco de la comunicación, porque estamos hablando de comunicación para el cambio social, y en el marco de ese modelo económico que yo les vengo explicando, también se dan unas relaciones de poder, también se da un ejercicio de dominación, si se quiere, de los grandes medios, que son los que tienen como ese poderío. El poderío, pues por supuesto lo da es el tema económico, el que tiene mayor ingreso, pues es el que manda la parada. Y en términos de comunicación, ustedes saben, colegas, que pues que por supuesto los medios masivos son los que empiezan a mandar o mandan pues la parada. Entonces quiero compartirles un video muy cortito de un académico español que pues, yo creo que ya lo conocen, se llama Manuel Castells, y él tiene un libro que se llama Comunicación y Poder, y él allí hace, digamos, que algunas reflexiones alrededor de cómo es que se dan esas relaciones de poder en el marco, en el espectro de la comunicación. Y ya ahorita les voy a decir para qué pues toda esta contextualización. Entonces, escuchemos un momentico a Manuel Castells. Acaba de terminar su último trabajo sobre la comunicación y el poder. Una extensa investigación que demuestra cómo la comunicación puede derribar muros y cómo la forma esencial de poder reside en la capacidad para moldear las mentes de las personas. Castells expone cómo los poderes se cuelan en nuestras mentes, cómo los medios de comunicación son las redes esenciales y cómo los nuevos medios como Internet, unidos a los nuevos movimientos sociales, propician una autocomunicación de masas capaz de generar nuevos códigos y nuevos significados que compartir. Usted acaba de publicar en inglés originalmente y ahora en castellano su último trabajo, su última investigación precisamente sobre la comunicación y el poder. ¿Por qué ha hecho usted esta investigación y este libro, Manuel? Porque finalmente, al cabo de todas las investigaciones que he ido haciendo estos años, hay una cuestión clave, que es la cuestión del poder. Porque quien tiene o quienes tienen el poder son los que definen las reglas del juego en nuestras sociedades, en todas las sociedades. Por consiguiente, conocer de dónde surge y cómo se estructura el poder, quién tiene el poder y el poder de hacer que todos los demás tengamos que seguir ese poder, es quien define el marco en el que vivimos todos. Entonces, lo que finalmente he podido, yo creo, demostrar en ese libro es que el ámbito donde se construye el poder es sobre todo en la mente humana. Por eso digo que el poder se construye en el espacio de la comunicación. Ustedes en la televisión construyen el espacio de poder, yo en Internet construimos el espacio de poder, aunque no siempre en el mismo sentido. Es muy difícil, Manuel, pedirle que resuma cuál es el panorama de los medios, pero ayúdenos, guíenos por ese panorama. ¿Cómo es? Bueno, en primer lugar, hay una concentración de los medios de comunicación en grandes grupos mediáticos, que recordemos, los grupos mediáticos, sobre todo, lo que es un negocio. Entonces, hace falta ganar audiencia para ganar dinero. Esa es la regla fundamental. Si además de eso se puede informar o entretener, está bien, pero lo fundamental es esto. Entonces, ese mundo de la comunicación, de los medios de comunicación, está sufriendo una extraordinaria transformación tecnológica, la cultura digital, la revolución digital. Los medios de comunicación tradicionales tienen que afrontar la transformación que se está produciendo. Por ejemplo, la prensa escrita hoy día tiene que saber que la gente cada vez más lee y leerá los periódicos en Internet, y los que no estén en Internet no los leerá muy poco, lo cual eso transforma extraordinariamente. Incluso la televisión, entre los menores de 30 años, cada vez se ve menos la televisión o se ve por Internet. Y por tanto, los medios tradicionales están aprendiendo, pero difícilmente, a cambiar su modelo de negocio para tener que relacionarse con estas redes en que la información ya no es el monopolio de unos grandes grupos de información, sino que está en las manos del conjunto de la sociedad. ¿Va a sobrevivir la prensa escrita? ¿La televisión va a sobrevivir a este escenario? Bueno, una cosa es la prensa o la televisión como medio de comunicación. Otra es la plataforma, que si es el papel o si es digital. Aquí claramente la tendencia es que la plataforma de comunicación sea cada vez más digital. Desde este punto de vista, yo diría que lo importante no es tanto la preservación de la prensa escrita como tal, sino de la prensa y del periodismo profesional. Y aquí el periodismo tiene hoy día, sea televisión, sea radio, sea prensa, tiene dos elementos que todavía son una gran ventaja comparativa: la credibilidad y la profesionalidad.
Es decir, hay enormes cantidades de información en Internet, pero la gente tiende a creer lo que surge de un medio mucho más responsable, que en principio son los grandes medios de comunicación. El sitio de Internet de comunicación más visitado en el mundo es la BBC, el segundo es el New York Times y el tercero es CNN. Entonces, esto todavía siendo fundamental. Ahora, en la medida en que los medios pierdan credibilidad, en la medida en que sus informaciones no sean contrastadas o censuren informaciones que a la gente le interesa, si pierden credibilidad, lo pierden todo, porque es la única ventaja real que tienen con respecto a Internet. Según sus estudios y sus investigaciones, el negocio en Internet, como tal negocio, como conocemos ahora el negocio de pagar por lo que consideras que te interesa en Internet, esto no es posible. Bueno, Internet es un espacio de comunicación libre porque se creó así, se diseñó así, lo diseñaron así los primeros innovadores de Internet y en gran medida no es posible acotarlo y venderlo por trozos, técnicamente, a menos que se desorganice todo el sistema de Internet. Desde ese punto de vista, no hay que pensar en cómo se hace negocio con todo Internet. El problema es cómo se puede hacer un modelo de negocio utilizando Internet en algunos sectores como la cultura digital, el entretenimiento, los medios de comunicación que necesitan ganar dinero, que necesitan pagar a los artistas, a los periodistas y al mismo tiempo en un espacio libre. Bueno, esto todavía no se ha encontrado el modelo de negocio. Entre otras cosas porque no se ha intentado en serio, porque todavía hay la esperanza de que esto pase, de que de alguna forma se consiga controlar Internet y entonces volvemos a utilizar los mismos modelos comerciales que han estado en el mundo pre-Internet. Bueno, esto es simplemente una ilusión y cuanto más tardemos en encontrar formas de modelos de negocio, más habrá apropiación sin pago de los productos culturales en Internet por parte de millones y millones y millones de personas. O se consigue ser innovador en lugar de ser rentista en crear nuevos modelos de negocio, o el conjunto de las empresas de información, distinto de entretenimiento, entrará en una crisis terminal, de donde surgirá otro tipo de industria que todavía no conocemos. ¿Cree usted, Manuel, después de todos sus años de investigación, después de toda su trayectoria, de todo lo que ha hecho, de haber estado en multitud de países, de haber estudiado todas y cada una de las culturas que hay en este mundo, que realmente estamos en condiciones de decir que gracias a Internet y a la comunicación libre, la imaginación está alcanzando la posibilidad de llegar al poder? Al poder comunicativo, que es el poder fundamental. Muchísimas gracias, Manuel Castel, por esta entrevista. A usted. Bueno, entonces veíamos en las reflexiones de Manuel Castells, más allá de ese espíritu romántico que le pone al tema de la Internet y de la comunicación. Claro, este video desde hace ya unos años habría que escuchar cuáles son las reflexiones de Castells con relación a la comunicación en Internet hoy en día, ¿no? Porque seguramente cuando se hizo la entrevista no se tenía en el panorama el tema de las fake news y todos los fenómenos que habría que analizar alrededor de la comunicación, cómo se da en el marco de la Internet, ¿no? Que si uno se pone a analizar en el marco de las teorías de la comunicación, sería una comunicación funcionalista, ¿no? Una comunicación que sí pretende de alguna manera pues generar unos mensajes concretos con una intencionalidad en particular. Pero más allá de eso, digamos que lo que me interesa de pronto que rescatemos de la reflexión de Castells es entender en el marco de este escenario de poder a la comunicación como un modelo, a la comunicación masiva como un modelo de negocio, ¿no? Como un modelo que está pensado es en el lucro, ¿sí? Y cuando la comunicación se vuelve un negocio y se entiende como un negocio y se entiende desde la mirada del lucro, pues tal vez, y muy en contradicción con lo que decía Manuel Castells en términos del periodismo, en términos de la credibilidad, pues todo eso entra a quedar un poco como allí en duda, ¿no? Cuando se vuelve un negocio y cuando la prioridad es el ingreso y cuando la prioridad es el interés de lo que a mí me conviene como dueño del medio comunicar, pues obviamente que allí la credibilidad y todo este tema de lo ético, pues digamos que queda allí como un poquitín en duda. Entonces, todas esas reflexiones que quiero plantearles alrededor de la comunicación en el marco de un modelo económico, porque recuerden que estamos hablando de un modelo económico neoliberal, capitalista, que prioriza el lucro por encima de cualquier otra cosa, pero que además es un modelo que ha profundizado de manera muy, muy fuerte la desigualdad económica y social, ¿sí?
Entonces, con ese marco, pues obviamente uno que esperaría, ¿no?, de la comunicación para el cambio social, ¿no? Entonces, recordemos que la comunicación para el cambio social se basa en la idea de que el cambio es sostenible o la transformación se logra mejor cuando las comunidades están bien informadas y están activamente involucradas en la solución de sus propios problemas. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden estar bien informadas si hay una comunicación masiva o unos medios masivos de información que tienen un interés particularmente de lucro? Tal vez el interés ya no es por el informar, sino el interés es más por generar seguidores, por generar likes, por generar la chiva, porque hoy en día uno encuentra incluso en las redes sociales noticias mal redactadas y mal digitadas por el afán de ser los que tengan la primicia, ¿sí? Sin ningún ejercicio, pues, de rigor periodístico, sino incluso copiado y pegado de otro lado, escrito a las carreras, porque la inmediatez es lo que está de moda, ¿no? Entonces, ¿cómo estar bien informados cuando este rigor de alguna manera se pierde? ¿Y cómo hacemos que las personas se involucren en sus problemáticas si no están bien informados, ¿no? Entonces casi como que se vuelve un círculo vicioso del que uno dice, ¿cómo salimos de esa espiral? ¿Cómo hacemos para que la gente esté activamente involucrada? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hablar, y para mí es, digamos que transversal, independiente de la perspectiva de la comunicación desde la que estemos hablando, es entender a la comunicación como un derecho humano fundamental, ¿sí? Si entendemos a la comunicación como un derecho humano, los seres humanos, pues de alguna manera buscaremos o procuraremos garantizar que nos respeten ese derecho humano, pues en el marco de nuestra dignidad humana, ¿no? Es, digamos que perentorio y es necesario que exista una democratización de la comunicación. Entonces, yo me pregunto, en un escenario como el de nuestro país, donde tenemos un modelo económico, que profundiza unas desigualdades, que genera unas brechas sociales tan profundas, en donde la comunicación nos damos cuenta que se vuelve tan importante, porque hay como lo decía Castells, hay conglomerados de medios y grupos mediáticos que tienen unos intereses económicos y políticos, pues es difícil que esa democratización de la comunicación se dé, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación como derecho humano, hacemos referencia a que se nos garantice el derecho a la libre expresión, por ejemplo, a que podamos estar bien informados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una batería de indicadores, en una investigación que hizo la UNESCO por allá en el año 2016, acá en Colombia y en otros países, digamos que ellos consideraron pertinente realizar ese estudio, se arrojó en el caso de nuestro país que la mayoría de personas que hicieron parte de esa investigación consideraron que el derecho a la libre expresión en nuestro país era bastante, como que no estaba totalmente garantizado, ¿sí? Entonces, digamos que más o menos el 20% consideraba que sí estábamos bien informados y el restante, que sí teníamos derecho a libre expresión y el restante que no. Y por supuesto que eso tiene que ver con el hecho de que la gente hoy en día no se pueda expresar libremente, que no se le facilite el hecho de poderse expresar. Sí, claro, podríamos decir, no, pero es que en las redes sociales hoy todos nos podemos expresar y todos podemos decir. Eso no llega a ser tan cierto, porque sí, yo puedo publicar en mi red social lo que yo quiera, pero ¿a cuántas personas alcanzo? ¿A cuántas personas les llego? ¿Sí? Entonces, obviamente que tenemos que partir del hecho de que la Internet no es neutral. Es decir, la Internet si la Internet y las plataformas que están allí, pues obviamente que van a favorecer ¿a quién? A quien tenga el recurso para posicionarse de primero, para que tenga mayor viabilidad de que sus contenidos sean más vistos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Internet no es neutral.
A estar bien informado, pues bueno, digamos que uno podría llegar a decir que sí, que podemos estar bien informados porque yo tengo una oferta y una posibilidad de ver el contenido que yo quiera. Pero pues obviamente que recuerden que a nosotros en la internet los contenidos se nos clasifican de acuerdo a unos algoritmos, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? Es un código, es una fórmula en la cual pues lo que me va a estar mostrando una plataforma X o Y es el contenido que yo más consumo. Y si yo lo que hago, lo que más consumo son contenidos de memes, pues eso es lo que más me va a mostrar. Por supuesto que si yo no consumo contenidos de noticias de medios que consideramos relativamente o más o menos creíbles, pues eso no me lo va a mostrar el algoritmo, ¿no? Entonces, digamos que entender la comunicación como un derecho humano implica que los ciudadanos sean conscientes que deben estar bien informados y que para estar bien informados requieren empezar a consultar otras fuentes de información, ¿sí? ¿Qué pasa con la democratización o qué debería hacerse para que exista realmente una comunicación democrática? Pues que haya políticas públicas que de alguna manera regulen el sector de la comunicación, que prioricen a ciertos sectores que están menos favorecidos para ejercer su derecho a la libre expresión, a estar bien informada. ¿Cuáles son esos sectores? Los sectores de la comunicación comunitaria, alternativa o popular o como los queramos llamar, que son sectores que siempre van a estar en desventaja frente a esos grandes grupos mediáticos que tienen todo el espectro, pero además tienen todos los recursos para poder imponerse de alguna manera. Unas políticas públicas, pues de alguna manera ayudarían a regular esa desigualdad en la balanza. Y espacios de participación desde la comunicación. Y aquí la comunicación para el cambio social es supremamente clara, ¿sí? Pero digamos que es de alguna manera un eslabón en el marco de un escenario muchísimo más complejo. Entonces, es importante que las comunidades participen, es importante que las comunidades se hagan conscientes y se den cuenta que la transformación hace parte de, pero mientras el problema estructural siga allí, pues seguramente las condiciones para esos sectores no van a ser los mejores. Entonces, hay que seguir informando, hay que seguir promoviendo esos espacios de participación desde la comunicación, hay que seguir denunciando, si se quiere, ¿no? Desde esos espacios, hay que seguir haciendo que la gente se interese por esos problemas que los afectan y los determinan en su cotidiano. Y pues estas iniciativas pueden llegar a ser muy válidas, ¿no? Entonces las emisoras comunitarias, las iniciativas de comunicación popular, los espacios de comunicación y de diálogo que se dan en los barrios, en las veredas, en los pueblos, ¿no? Iniciativas de participación que son gestadas por la gente misma, por líderes, gestores comunitarios que dicen, venga a ver que yo necesito que la gente se entere de esto que está pasando en mi comunidad. Entonces, retomando esta imagen que me pareció muy interesante de un grupo que hace comunicación para el cambio social que se llama Conectados, digamos que es importante tener en cuenta si nosotros queremos hacer comunicación para el cambio social, lo primero es, ¿qué queremos comunicar? Entonces, ¿qué debemos, como estamos hablando para el cambio social, pues debemos comunicar a partir de un propósito compartido, ¿no? Un propósito que sea conocido por todas y todos a través de un mensaje que sea claro, coherente, que sea transmitido por diversos canales para alinear a los colaboradores o a la comunidad. Dos, ¿quién comunica? Contar con líderes que comuniquen. Entonces allí los líderes y los gestores comunitarios van a ser muy importantes a la hora de hacer la comunicación para el cambio social. Son encargados de reforzar y transmitir ese propósito de lo que nosotros queremos comunicar. ¿A quién comunicar? Hay que identificar y escuchar las diferentes audiencias, ¿no? Es una comunicación bidireccional, no es una comunicación unidireccional, que es la que viene del modelo de comunicación masiva, que ahora nos venden que es bidireccional y que nos escuchan y bla, 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 pero pues eso no es tan así, ¿no? Esto es con el fin de poder identificar los riesgos de la implementación de nuestro proyecto de comunicación para el cambio social. ¿Cómo comunicar?
utilizar de canales de comunicación adecuados, identificar los canales más efectivos según el tipo de audiencia, ¿sí? Entonces, a veces de pronto nosotros vamos a generar una estrategia y esto se les va a servir para el paso 4 y 5, sobre todo para el paso 5, porque a veces creemos que con todas las audiencias o que con todo, para un problema, le aplicamos a todos los problemas la misma estrategia y eso funciona. No, porque si yo estoy hablando de una problemática que está enfocada, por ejemplo, en trabajar con comunidades de los sectores rurales, pues tal vez si yo digo que una estrategia en TikTok, pues esa estrategia puede ser que a ellos no les llegue, porque seguramente si son personas ya mayores que viven en las zonas rurales, pues tal vez el TikTok para ellos no es algo que les sea muy familiar. A duras penas muchos de ellos tienen un smartphone y a duras penas muchos de ellos sabrán estar en alguna red social, de pronto sí, pero no en la más utilizada. Entonces hay que analizar muy bien, dependiendo de la población, cómo es que queremos comunicar. Bueno, ahora vamos a hablar de dos de las experiencias que están sugeridas en la guía de la actividad para desarrollar el ejercicio de reflexión de esta tercera fase, ¿sí? Entonces, la primera experiencia es la experiencia de Rodríguez, que se llama la comunicación para el cambio social como herramienta para la integración de la población inmigrante, ¿no? Historia y comunicación social. Entonces, ¿qué elementos, digamos, que yo destaco de esta lectura y de esta experiencia? Entonces, de aquí, digamos que se entiende la comunicación para el cambio social como un paradigma que promueve la participación comunitaria, especialmente de los sectores más pobres y aislados, ¿no? Se refiere a la comunicación, se entiende como cualquier forma de encuentro entre dos elementos o unidades diferenciadas, esencialmente en una reacción relacional. Por supuesto, para que haya comunicación debe haber mínimo un emisor y un receptor, pero además que haya un ejercicio relacional, ¿no? De intercambio. Se habla pues de la integración, ¿no? Entonces la importancia de promover desde la comunicación para el cambio social, el reconocimiento de la diversidad cultural y el fomento de la participación comunitaria, así como la superación de estereotipos y prejuicios, ¿no? Está también la idea de los derechos conectivos, que es todo esto que implica la participación en las industrias culturales y comunicacionales, que incluyen el derecho a la integración y la equidad en las redes de intercambio, ¿sí? Se habla también entonces de este tema del duelo migratorio, ¿no? Entonces es desde la comunicación para el cambio social empezar a entender qué es ese duelo migratorio, qué es lo que le pasa a una persona cuando tiene que emigrar de su lugar de origen a otro lugar, a buscar un mejor futuro, a buscar mejores condiciones de vida, justamente por estos procesos de desigualdad que se dan particularmente en nuestro contexto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, entender que el duelo migratorio es un proceso lleno de obstáculos, de vulnerabilidades y retos que enfrentan los migrantes al adaptarse a una nueva sociedad, ¿no? Se habla de una comunicación solidaria, ¿no? Pensar la comunicación desde la idea de brindar un apoyo grupal y unas herramientas de integración. Entonces, fíjense ya cómo es la comunicación para el cambio social, esta comunicación que va parte de la idea o de la necesidad de la transformación, deja de un lado la mirada instrumental de la comunicación, el dejar de entender la comunicación solo como el generar contenidos o el generar productos o el generar noticias, o va más allá de eso, ¿no? Entonces es una comunicación que se entiende como un proceso, ¿no? Como un proceso también de acogida, un proceso de reconocimiento, un proceso de solidaridad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, entonces está también allí la reivindicación de bienes vitales que concretan demandas de libertad y dignidad de las personas inmigrantes. Y la idea de la multiculturalidad, ¿no? El reconocimiento del pluralismo cultural, la no discriminación y la igualdad intrínseca. Entonces vean cómo aquí en ningún lado mencionamos un producto o un contenido, sino todos estos elementos que en el marco de una experiencia
para la integración de la población migrante se pueden dar desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social. Está también la experiencia de la comuna Chanduy, que habla de las prácticas culturales, comunicación y participación en el cambio social. Entonces aquí hablamos, pues por supuesto, de la idea de la cultura y las prácticas culturales. Nos habla de la cultura como un sistema de símbolos y de formas simbólicas determinados históricamente, ¿no? Incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbre, ¿sí? Y estas prácticas culturales se entienden como algo esencial para la construcción simbólica y el consumo cultural en una comunidad, ¿no? Se habla de unos factores mediadores, ¿no? Entonces hay unos factores internos y externos que incluyen en la cultura de una comunidad, ¿sí? Como los medios de comunicación masiva, la industria cultural global, las políticas nacionales y locales. Entonces, fíjense cómo hay unos elementos que determinan también la cultura de una comunidad. Entonces, aquí se está hablando en perspectiva de la comunidad de esta comuna Chanduy. La comunicación, entonces, aquí son procesos muy importantes en términos de propiciar, ¿no?, este ejercicio de participación y de promover esta cultura comunitaria, ¿no?, facilitando este diálogo intercultural y digamos que de alguna manera la movilización comunitaria más que el empoderamiento, que me parece que ya es una palabra un poco cliché. Otro elemento que destaco yo de esta experiencia es la idea de las prácticas culturales, ¿no? Entonces, estas prácticas culturales se manifiestan en la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, creencias y conductas que están sustentadas en representaciones e imaginarios y procesos de subordinación y resistencias culturales, ¿no? Entonces, todo este ejercicio que hacen muchas comunidades de resistencia cultural, de no permitir que se les imponga una forma de cultura, etcétera, etcétera. El capital simbólico, ¿no? Entonces, la idea de el capital, la integración del capital cultural, social y económico de una comunidad. Esta es una propiedad percibida y reconocida socialmente que ejerce influencia, ¿sí? Entonces, el capital simbólico es todo eso que es intangible, ¿no? Todo eso que en términos de lo cultural nosotros valoramos, ¿no? El patrimonio, lo identitario, todos esos elementos, las creencias que tenemos como cultura. Allí, digamos que también se destaca el impacto de los medios de comunicación. Los grandes medios privados nacionales y provinciales dominan la información, pero existen canales locales como reuniones comunales, radios parlantes y publicaciones locales que juegan un papel muy importante en ese ejercicio de resistencia cultural, ¿sí? Como instituciones clave, pues está la escuela, la iglesia, la familia, las redes sociales, que son importantes, pues agentes, y hoy en día no las podemos tampoco, no podemos negar tampoco el papel que cumplen y la importancia que tienen en la sociedad. Digamos que bien utilizadas y bien orientadas pueden llegar a ser muy potentes. La idea del proceso de cambio, ¿no? Entonces, la idea de que este requiere un manejo adecuado de la comunicación, la participación de la comunidad, el reconocimiento de sus valores y un proceso gradual de empoderamiento, de movilización, ¿no? Las prácticas culturales y la comunicación son fundamentales para el desarrollo y cambio. Y están unas estrategias allí de empoderamiento, ¿no? La construcción de escenarios alternativos para el cambio mediante investigación, acción y participación comunitaria, promoviendo el diálogo y definiendo ejes de trabajo desde la cultura, la comunicación, el turismo y los proyectos sociales y la educación. Entonces, fíjense que aquí en esta experiencia encontramos el tema de lo mediático, sí, pero también otros procesos que desde lo comunitario también tienen muchísima incidencia para el rescate de esas prácticas culturales en el marco de un proceso comunitario concreto. Entonces, ¿cuáles son los problemas que aborda la comunicación para el cambio social en las experiencias anteriores? Entonces, pues por supuesto que en el marco de la primera experiencia de la migración, en sí la problemática pues tiene que ver con todos estos retos
y toda esta discriminación que se da alrededor de la población migrante, ¿no? Digamos que visto desde el lado positivo es la inclusión, la integración, ¿sí? Entonces, el papel de la comunicación para el cambio social es la idea de la inclusión como respuesta a estos ejercicios de exclusión y discriminación que se dan de la población inmigrante. Y en el marco del tema de las prácticas culturales en la comuna Chanduy, pues por supuesto que tiene que ver con este ejercicio de la interculturalidad, ¿no? De la interculturalidad crítica, de que las comunidades rescaten, reconozcan y mantengan sus prácticas culturales como un eje muy importante para garantizar la unión, el tejido social, la conversación alrededor de, pero también la identificación de las problemáticas que los afectan, etcétera, etcétera. Entonces, el tema aquí, digamos que la problemática que podría llegar a ser es como este ejercicio de resistencia que hacen las comunidades para defender sus prácticas culturales, ¿no? Que por supuesto también de alguna manera pues se podría relacionar con todo este tema de la exclusión y de la discriminación. Listo, pues ese es el tema de la web de hoy, ¿no? Entonces, que era justamente cómo relacionamos las problemáticas sociales con la comunicación para el cambio social. Quise hacer un análisis tal vez desde un orden económico y político, porque como les digo, considero que todas las problemáticas sociales tienen un origen en unas causas más estructurales que se dan en el orden económico y político. Hasta el tema medioambiental tiene un origen económico. Todos los fenómenos que vivimos hoy en día tienen un origen en el modelo económico y político que nos han querido imponer, ¿sí? En esa mirada del desarrollo que nos impusieron a costillas de endeudarnos, ¿no? Pero que realmente, como nos decía el video que vimos al comienzo, pues terminan empobreciéndonos aún más. Ustedes ya saben que la actividad abrió del paso 3, que se llama Campos de Acción de la Comunicación para el Cambio Social, abrió el martes 21 de mayo y cierra el domingo 16 de junio. Deben, como grupos, recuerden que están trabajando en grupos, deben analizar una de las lecturas que están ahí sugeridas. Yo hablé hoy de 2 de las 4 lecturas que están allí. La idea es que hagan la lectura y que a partir de esa lectura que seleccione el grupo, desarrollen el trabajo. No se preocupen que si nadie participa en el grupo de ustedes, háganlo individual. Lo importante es que dejen la evidencia de su trabajo en el foro de la actividad. Cada estudiante debe responder a las siguientes preguntas. Ojo, esto se hace individual. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la lectura seleccionada? ¿Por qué se considera como un caso o experiencia de comunicación para el cambio social? De las 5 condiciones de comunicación para el cambio social propuestas por Alfonso Gumucio, recuerden que esas las trabajamos en la web pasada, ¿cuáles se cumplen en la experiencia analizada? Entonces hay que empezar a decir, no, en esta se da el tema de la participación, en esta se da el tema de tal, entonces hay que empezar a coger esas características, esas condiciones que Gumucio sugiere para que, digamos, que se pueda hablar de un proceso de comunicación para el cambio social y analizarlas a la luz de la experiencia. Deben comentar críticamente en el foro las respuestas de sus compañeros. Participar en la elaboración de un breve reportaje en video de 3 a 5 minutos en el cual se analice la lectura asignada al grupo. Aquí quiero hacer una claridad, están trabajando en grupo, pero la evaluación es en el campus es individual, es decir, trabajan en grupo, pero suben el video individualmente para poderles evaluar sobre un soporte que ustedes suben al campus virtual, ¿no? Entonces, ojo, lo hacen en grupo y cada uno sube la actividad, por supuesto que van a subir el mismo trabajo, ustedes deben entregar un documento en Word donde dan respuesta a las preguntas y donde agregan el video,
¿sí? Y por favor, pues anexar las capturas de pantalla de su participación en el foro, porque eso facilita mucho más a la hora de calificación para nosotros los profesores. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy. Claudia ya tiene una pregunta. Adelante, Claudia, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchas ahí? Hola. Sí, señora. Bueno, nosotros pues en el grupo tenemos los trabajos que hemos participado en el foro de acuerdo a la selección de la lectura de Rodríguez en la comunicación para el cambio social como herramienta para la integración. Pero bueno, las respuestas también. De igual forma, pensé que el trabajo final se realizaba también de manera colaborativa. Entonces, pues pensaba construir un video entre las dos personas que estamos ahí participando en el foro. Pero entonces cada una, o sea, participamos, construimos el video las dos compañeras que estamos haciendo el trabajo y ese mismo video que hemos participado las dos, ese mismo video lo subimos por aparte o solamente lo que yo participé lo subo. No, trabajan colaborativamente, ¿sí? Hacen el video juntas y lo que hacen es que, y hacen el mismo trabajo, no, lo que hace es que cada una sube el mismo trabajo en el entorno de evaluación, porque es que en el entorno de evaluación no está configurado grupal, está configurado individual, aunque la actividad sea grupal. ¿Sí me hago entender? Entonces no importa porque si yo llego a tu trabajo y tu trabajo es el mismo de la otra compañera, no pasa nada. Lo que pasa es que yo tengo un soporte de que tú también participaste. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente si en tu grupo hay 3 personas o hay 4 personas, pues esas otras 2 personas no van a tener el trabajo porque pues no colaboraron. ¿Sí me hago entender? Es para que los que trabajaron tengan el respaldo de que hicieron la actividad. ¿Mm? Ok, profe, entendido. Otra cosita, profe, en el momento de realizar como el resumen de la lectura de lo aprendido, es lo que tenemos, por ejemplo, la profe hoy analizó de acuerdo a lo que es la comunicación para el cambio social en varios aspectos. Nosotros debemos como analizar de acuerdo a esa lectura y explicar de acuerdo a la lectura que escogimos, lo que entendimos de esa lectura. Ese es como el resumen que vamos a hacer en nuestro video. Sí, ustedes hacen un ejercicio de reflexión sobre, sobre la lectura. Dice un video reportaje en el cual se analiza la lectura, ¿no? Entonces, sí, ustedes hacen unas reflexiones sobre la lectura y cómo ustedes analizan la comunicación para el cambio social en el marco de esa lectura, ¿no? ¿Cuáles son los aportes, cuáles son los elementos que usted, más o menos como lo que yo hice, pero pues hecho por ustedes. Ok, profe, muchas gracias. Ok, entendido. Gracias, profe. Bueno, y listo. Entonces, pues si no tenemos más preguntas, Susana o Claudia, les quiero agradecer por su presencia en la tarde de hoy. Pensé que me iba a tocar grabar la web solita, pero no, finalmente llegaron las dos, eso me alegra mucho. Espero que haya quedado pues el tema claro. Y pues nada, nos veremos entonces para la siguiente web, para la última web. Cualquier cosita duda que tengan, por supuesto me pueden escribir por Teams o al correo del campus. Bueno. Profe, muchísimas gracias. A muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz noche ya. Que estén muy bien. Feliz noche, compañera. Feliz noche, profe.